Y he aquí Gamaliel, cuyo nombre, emanado de las lenguas hebreas, resplandece como recompensa del Señor, se erigió como un faro luminoso en el vasto horizonte del judaísmo durante el primer siglo posterior a la venida de Cristo. Este hombre vestido de rectitud y sabiduría, era un fariseo de renombre, un maestro eminente en las leyes, y un distinguido miembro de la sagrada asamblea del Sanedrín en aquellos tiempos. La estrella de Gamaliel brillaba no solo por su conocimiento y posición, sino también por la providencia del Altísimo, que lo situó en eventos que quedaron grabados con tinta eterna en las páginas del Nuevo Testamento. Es escrito que el apóstol Pablo, un siervo de Dios, proclamó haber sido instruido bajo la sabia tutela de Gamaliel. En la era anterior a la venida del Salvador, en el siglo I a.C., nació Gamaliel. Surgió de una estirpe judía distinguida, bendecida por el linaje y el favor divino. Gamaliel, el descendiente directo de Hillel, fue una luminaria entre los eruditos y estableció su nombre entre los grandes de Israel. Hillel, su abuelo, fue un sabio venerado que dio vida a una de las principales escuelas del judaísmo farisaico. Y mientras la escuela de Hillel buscaba la luz, existía la escuela de Shammai, rival en interpretación y praxis. En los tiempos del Mesías, la autoridad de Shammai era palpable y resonante. Era un fariseo e intérprete perspicaz de la Torá. Su corazón ardía con el deseo de vivir en rectitud, honestidad, humildad, y demostrar amor y compasión hacia el prójimo, sin importar bajo qué estandarte gobernase la tierra. Pero la historia con su eco interminable, nos cuenta de un cojo que buscando sabiduría, se acercó a Shammai. Sin embargo, Shammai, en su percepción limitada, no vio en el cojo un digno discípulo y le apartó de su presencia. Y sucedió que el cojo, con una determinación que iba más allá de su cojera, buscó a Hillel, pidiéndole la misma solicitud de sabiduría. Hillel, con ojos llenos de comprensión y gracia, aceptó al cojo, y con una voz serena y profunda le dijo: así como anhelas que los hombres te traten, así también trátalos tú a ellos. Y después de transmitirle estas palabras de eterno valor, envió al cojo con una misión: ahora, vete y sumérgete en las profundidades de la Torá. Las enseñanzas de Hillel trascendieron, siendo conocidas 7 reglas para el estudio y la comprensión de las Sagradas Escrituras. Esta ilustre línea, de la cual Gamaliel fue fruto, dejó una marca indeleble en su posición y prestigio en medio del pueblo judío. Desde sus primeros días, Gamaliel fue sumergido en una formación rigurosa y completa, instruido en las escrituras hebreas y en la ley judía, como era la tradición en aquellos tiempos. Su aprendizaje estaba enraizado en la Torá y las tradiciones sagradas del judaísmo. Fue educado en las escrituras, versado en la interpretación de la ley oral, y lo más sublime de su formación radicó en el hecho de ser discípulo de su venerado abuelo Hillel y posteriormente de su padre Simeón. Estos pilares del pensamiento judío le transmitieron a Gamaliel un entendimiento profundo de la ley y la moral, además de dotarlo con la capacidad de razonar y debatir cuestiones sagradas. En el curso del tiempo, Gamaliel se alzó como un doctor de la ley, y fue elegido presidente del Sanedrín, el máximo órgano judicial de los hebreos. Su vasto conocimiento y experiencia le permitieron a Gamaliel emitir juicios en cuestiones religiosas y legales. Su formación sólida y su comprensión exhaustiva de la ley judía le capacitaron para guiar y educar en el contexto religioso de su generación. Además, Gamaliel continuó el legado de su abuelo Hillel al liderar su escuela, una de las principales corrientes del pensamiento judío de su era. En el libro sagrado de los Hechos, capítulo 22, versículo 3, el apóstol Pablo, antes conocido como Saulo, recuerda su educación bajo Gamaliel: verdaderamente soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero educado en esta ciudad, a los pies de Gamaliel, educado estrictamente en la ley de nuestros antepasados, siendo tan celoso de Dios como todos ustedes lo son hoy. De estas palabras, se entiende que Gamaliel tuvo un profundo impacto en la vida de Pablo, quien demostró ser un experto en la ley judía. En el Evangelio según Lucas, capítulo 2,
Versículos a partir del 41, se relata que el joven Jesús, el Mesías, fue encontrado en el templo de Jerusalén tras 3 días de búsqueda, revelando su temprano llamado divino. Y aconteció, que al acercarse María y José a la morada del Señor, encontraron al joven Jesús, no como un mero oyente, sino sentado en medio de los eruditos y doctores de la ley, quienes escuchaban con asombro sus palabras. Se cuenta en las crónicas sagradas que entre esos maestros de la ley con los que Jesús conversaba, se encontraban el respetable Gamaliel, así como también el rabino Chamai, de una tradición diferente a la de Gamaliel, y Hillel, el noble abuelo de Gamaliel. En el libro de Hechos, capítulo 5, se narra cómo los apóstoles Pedro y Juan, portadores del mensaje cristiano, fueron apresados y presentados ante el concilio del Sanedrín. Los líderes del templo, inquietos y preocupados por la creciente influencia de este nuevo movimiento, deliberaban sobre qué hacer con estos hombres. Pero en medio de aquella asamblea, se levantó Gamaliel, un fariseo de renombre y doctor de la ley, tenido en alta estima entre su pueblo. Sus palabras, narradas en Hechos 5, del versículo 34 en adelante, resuenan con sabiduría y discernimiento. Varones de Israel, meditad bien lo que pensáis hacer con estos hombres. Pues hubo quienes en tiempos pasados, pretendieron ser líderes, como Teudas quien atrajo a muchos, pero al final pereció, y sus seguidores se dispersaron. También surgió Judas el Galileo, que tuvo seguidores, pero al igual que el anterior, pereció y su movimiento desapareció. Os ruego pues, que seáis prudentes. Dejad a estos hombres en paz, porque si su obra es solo de hombres, perecerá, pero si es de Dios, no podréis detenerla, no vaya a ser que os encontréis luchando contra el Altísimo. Las palabras ponderadas de Gamaliel causaron honda reflexión en el concilio. Y su consejo, impregnado de sabiduría, condujo a que el Sanedrín decidiera liberar a los apóstoles, eligiendo no perseguir activamente a aquellos que seguían el camino de Jesús. La voz de Gamaliel se erigió como un faro de prudencia en un mar de tumulto y confusión. En aquellos tiempos, el consejo brindado por Gamaliel se alzó como una voz de sabiduría y templanza en medio de un ambiente saturado por la religiosidad. Este hombre, en su discernimiento, eligió la senda de la paciencia y la espera antes que dejarse llevar por decisiones apresuradas, evidenciando así un profundo respeto por el devenir del tiempo y la providencia del Altísimo. Gamaliel, un hombre cuyos pies estaban arraigados en la ley de la Torá, brillaba en la comunidad judía por su vasto entendimiento de las Sagradas Escrituras y su notable capacidad para desentrañarlas. Ahora, permíteme resaltar algunas facetas de este maestro de la ley. 1. La interpretación de la ley. Este hombre no solo conocía la ley, sino que poseía el don de desentrañarla y adaptarla a circunstancias cotidianas. Sus reflexiones y discursos eran tenidos en alta estima tanto por aquellos que seguían sus enseñanzas, como por aquellos que vivían en su tiempo. 2. Formador de discípulos. Además de impartir sabiduría al pueblo, Gamaliel tenía bajo su ala a discípulos que absorbían cada palabra que él pronunciaba. Esta tradición de maestro y aprendiz era una joya del judaísmo, permitiendo que la sabiduría y las tradiciones religiosas pasaran de una generación a otra. 3. Hombre de respeto universal. Aunque existían divisiones entre las sectas judías de su era, el nombre de Gamaliel era pronunciado con reverencia en cada rincón. Tal estima evidencia la autoridad y sabiduría con la que este maestro de la ley caminaba. Se le reconoce además, por su tolerancia y las decisiones liberales en asuntos de ley, particularmente su compasión y consideración hacia las mujeres. Las crónicas antiguas aún guardan ecos de sus palabras que honran a las mujeres. La estima que este hombre cosechó entre el pueblo fue sin precedentes. Fue el primero en ser llamado Rabane, una expresión que trasciende el título de rabí, denotando un honor mayor. Se dice que con el tránsito de Rabane Gamaliel al otro mundo, se desvaneció un poco del esplendor de la Torá y se apagó el brillo de la pureza y el sacrificio.
Este venerable maestro también es recordado como uno de los pilares de la Misná, aquel compendio sagrado de la ley y la tradición oral judía que se solidificó en el siglo III después del Mesías. Su huella en la crónica judía y su invaluable aporte en la salvaguarda y difusión de la ley y la tradición oral son testamentos eternos de su legado. Es importante señalar que aunque las fuentes dividen opiniones sobre su vida y creencias, su impacto es innegable. Se sostiene que Gamaliel cerró sus ojos al mundo en el año 52 después de Cristo. Hay historias entrelazadas con la fe que argumentan que este erudito de la ley se convirtió al cristianismo. Se rumorea que fue bautizado por dos pilares de la fe, los apóstoles Pedro y Pablo, y no solo él, sino también su descendiente, Gamaliel II, y el conocido Nicodemo. Sin embargo, como si de un tejido de múltiples hilos se tratara, existe otra narrativa que lo presenta viviendo y muriendo como un fiel judío fariseo. De acuerdo con esta tradición, con su partida, se desvaneció el honor de la Torá y el resplandor de la pureza y piedad se extinguió. Añadiendo a este tapiz de historia, tras la devastación del Templo de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, emergió una escuela que ganó prominencia, la escuela de Hillel, abuelo de Gamaliel. Esta escuela eclipsó a la de Shammai, y se convirtió en el baluarte del judaísmo, especialmente después de que otras facciones se disolvieran en el caos posterior a la destrucción del templo. Hillel con su sabiduría, sentó las bases de lo que llegaría a ser el Talmud judío, un compendio que consolidó la ley y la tradición oral, la Misná. La resonancia de Gamaliel sin duda, jugó un papel vital en la preeminencia de esta escuela. Su influencia, directa o indirecta, dio forma al judaísmo tal como lo conocemos. Y con estas palabras, concluimos este breve viaje a través del legado de Gamaliel. Si sientes que esta información ha enriquecido tu conocimiento, sería un honor conocer tus pensamientos. ¿Qué piensas de este erudito? Esperamos leer tus comentarios. Por ahora, nos despedimos y hasta que nos encontremos en un nuevo relato. Hasta entonces.